Que el Señor les bendiga por nombre, amados hermanos, que la gracia y la bendición del Señor les acompañe siempre. Sean bienvenidos en este espacio. Hoy les voy a hablar acerca de una epístola. Se trata de la primera carta del apóstol Pablo escrita a una comunidad cristiana en Corinto. Corinto era una ciudad muy importante en el mundo antiguo. Corinto era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. En Corinto las personas practicaban la inmoralidad sexual en honor a la diosa Afrodita. Era un lugar donde se abunde la maldad. Era una ciudad sodomita, una ciudad portuaria. Quiere decir que Corinto tenían muchos puertos marítimos donde llegaban los diferentes comerciantes. Una ciudad llena de idolatría. ¿Por qué es una ciudad llena de idolatría? Porque en ese lugar existen muchos templos para los dioses griegos y romanos. Aproximadamente en Corinto existen más de 12 templos, como el templo de Apolo para el dios de la profecía, el templo de la diosa Afrodita, el templo más grande, el templo más alto. En ese templo servían unas 1000 sacerdotisas, que nada más son prostitutas que en horas de la tarde ofrecían sus servicios a los hombres y también bajaban a los diferentes puertos para ofrecerles a los diferentes comerciantes que visitaba Corinto en ese tiempo. También Corinto era un lugar donde se conviven diferentes culturas, como las culturas griegas, judíos, gentiles, y muchas personas vivían en ese lugar. Corinto también era un gran centro económico, un istmo, quiere decir una franja de tierra que une dos continentes totalmente diferentes. Sus habitantes aproximadamente como unas 800,000 personas. Sus costumbres practicaban la inmoralidad sexual en honor a la diosa Afrodita. La clase social, la clase alta, la clase media, la clase baja, es decir, las personas ricas, las personas libres, pero la mayoría de las personas son esclavas o son esclavos. También en ese lugar existen los grandes filósofos, los grandes sabios, los indoctos. Entonces, analizando el contexto de Corinto, era muy difícil de fundar, de establecer una iglesia en ese lugar. Pero en el año 50 o 52, Pablo fundó una iglesia en Corinto. Contexto histórico de Pablo. Pablo o Saulo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Era un hombre que perseguía a la iglesia primitiva, pero cuando tuvo su encuentro con el Señor en camino a Damasco, es allí donde fue llamado como apóstol de los gentiles. Es allí donde fue llamado por la voluntad de Dios. Por eso Pablo indica en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios que él fue llamado por la voluntad de Dios. Quiere decir que Pablo no se autonombró de ser apóstol. Entonces, después de su llamado, después de su encuentro con el Señor, entonces es allí donde inició sus viajes misioneros. Pero antes de que era apóstol, Saulo era un hombre arquitecto, era un hombre constructor de tienda. Quiere decir que él viajaba en diferentes lugares para construir tiendas, especialmente cuando
se celebraban diferentes fiestas paganas en los diferentes lugares más importantes en el Imperio Romano, como Éfeso, Corinto, Galacia, Macedonia, Roma y entre otros. Entonces el apóstol Pablo conocía bastante bien la ciudad de Corinto, como sus costumbres, sus prácticas, sus tradiciones, la clase social que vivía en ese lugar. Entonces la estrategia de Pablo en sus viajes misioneros era visitar lugares más grandes para fundar el Evangelio de Jesucristo. Por eso en su segundo viaje misionero visitó a Corinto. Llegó a trabajar en la empresa de Priscila y Aquila. Quizás antes el apóstol Pablo habló de Jesucristo a esa pareja de creyente. Entonces, día tras día, estando él en Corinto, predicaba en horas de la tarde. Especialmente en los fines de semana, él predicaba en las sinagogas y así fundó una iglesia en ese lugar. Pablo llegó allí estratégicamente como misionero, hablando a las personas acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas aceptaron a Jesucristo por la predicación de Pablo y formaron una iglesia en Corinto. La permanencia de Pablo en Corinto son 18 meses, quiere decir año y medio. Podemos encontrar todo ese detalle en Hechos capítulo 18. La iglesia en Corinto era una iglesia próspera en muchos dones espirituales, era una iglesia muy bendecida en cuanto a los dones espirituales, no les faltaba algún don entre la iglesia. Pero por la persecución de los judíos que vivían en ese lugar, ellos se levantaron en contra de Pablo. Entonces, por la persecución, Pablo tuvo que abandonar Corinto. Continuaba siempre con sus viajes misioneros para fundar iglesias en otros lugares. Entonces, Pablo se fue a Éfeso. Pero estando en Éfeso, llegaron informes que las cosas no iban bien en Corinto. La iglesia estaba plagada de toda clase de problemas que surgían dentro de la iglesia, como divisiones y muchas prácticas paganas que están practicando los miembros, los líderes de la iglesia, y muchas preguntas. Entonces Pablo se enteró de todo esto y escribió su primera carta a los Corintios. Pero sin antes, quiero hablar acerca de las correspondencias de Pablo y los Corintios. Pablo se enteró de todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando dentro de la iglesia en Corinto, estando en Éfeso. Entonces escribió su primera carta. Pero ¿qué pasó con la primera carta? Esa carta no llegó. Fue una carta perdida. Y después escribió la segunda. Es la que llamamos como Primera a Corintios. Pero después de la segunda también surgieron otras ideas, otras dudas. Entonces Pablo también tuvo que escribir la tercera carta. Y esa carta perdió. La carta severa de Pablo. Entonces Pablo tuvo que escribir la cuarta, y es la que llamamos como Segunda a Corintios. Estas fueron las correspondencias, las cartas de Pablo y los Corintios. Entonces Pablo escribió su primera carta por una necesidad, por un propósito, para corregir los errores, los problemas que surgían dentro de la iglesia. Quizás los miembros de la iglesia enviaron comisiones a Pablo o escribieron una carta enviando a Pablo en Éfeso. Entonces,
Pablo tuvo que actuar. Escribió su primera carta, pero lastimosamente la primera carta no llegó. Entonces escribió la segunda, entonces es la primera, es la que llamamos o es la que tenemos en nuestras manos hoy en día. Entonces, a continuación, vamos a analizar esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales. Pablo escribe el problema que está sucediendo dentro de la iglesia y después responde al problema con el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de Jesús. Esquema de la carta de Pablo a la iglesia en Corinto. De los capítulos 1 al 4, del capítulo 1 al 4, el apóstol Pablo aborda sobre el tema de las divisiones, partidarios dentro de la iglesia. Surgieron divisiones dentro de la iglesia, como les dije anteriormente, después de que Pablo se haya ido en Corinto, llegaron otros maestros. Uno que se llamaba Apolos, llegó el apóstol Pedro, llegaron otros maestros. Entonces, ¿qué pasó con los miembros de la iglesia en Corinto o los líderes de la iglesia? Algunos dudaban del ministerio de Pablo, que Pablo no era un apóstol, que no fue reconocido por Juan, que no fue reconocido por Pedro, que no fue llamado juntamente con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia en Corinto? Ellos escogieron a sus maestros favoritos. Por eso algunos dicen que soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Cristo. Entonces totalmente la iglesia se dividió en 4 grupos. Escogieron a sus maestros, a sus líderes favoritos. Pero Pablo exhortó a los creyentes en Corintios a tener la unidad por la devoción en Cristo, porque Cristo no está dividido. No vale la pena que estén dividiendo por favorecer a sus líderes, a sus maestros. Nosotros solo somos servidores de Cristo. Yo fundé la iglesia, pero Apolo es el que riega. Pero el que da crecimiento es Dios, así que no vale la pena que ustedes estén peleando, estén dividiendo, estén alegando. Nosotros solo somos servidores de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pablo da una fuerte amonestación a la iglesia para permanecer en la unidad. Es todo lo que trata del capítulo 1 al capítulo 4. Pablo continúa dando respuestas, solucionando dudas, problemas que surgían dentro de la iglesia. Del capítulo 5 al capítulo 7, el apóstol Pablo trata sobre el tema del sexo. La inmoralidad sexual es el segundo problema que también surgió dentro de la iglesia. Un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Un hermano, quizá era un líder, miembro de la iglesia, que se juntó con la mujer de su padre, se acostó con su madrastra. Entonces los miembros de la iglesia en Corinto toleraban la presencia de ese hermano, de ese líder. Ellos no tenían el poder y la autoridad para frenar la inmoralidad abierta. Pablo compara esta situación con la levadura. Se echa poca, pero termina afectando a toda la masa. Los miembros de la iglesia en Corinto, la forma de vida de ellos o de los creyentes era peor que la vida de un incrédulo. Entonces Pablo les ordenó a expulsar ese perverso dentro de la iglesia. Pablo continúa tratando sobre el tema de los escándalos en la iglesia en Corinto, porque entre los miembros de la iglesia, entre los
líderes, surgían problemas, ellos se peleaban como niños. Los pleitos frente a los tribunales del mundo, pleito ante los incrédulos. Ellos llegaban a solucionar sus problemas ante las autoridades de esa ciudad. Pero Pablo indica que los santos, que los creyentes han de juzgar al mundo. Pablo continúa tratando también sobre el tema o el problema de la asistencia a los templos de inmoralidad pagana. Porque según los miembros de la iglesia en Corinto, que ya somos libres en Cristo, ahora somos libres de practicar cualquier cosa. Algunos visitaban a las mujeres prostitutas en los templos paganos. Entonces el apóstol Pablo da una fuerte amonestación con ciertas actitudes. También el apóstol Pablo habla en el capítulo 7 sobre el tema de matrimonio. El capítulo 7 trata básicamente sobre cuestiones o dudas acerca del matrimonio. Pablo fue por partes dando claras indicaciones para los diferentes casos que se presentaron, tanto para los solteros y para los casados. Es todo lo que trata del capítulo 5 al capítulo 7. Pablo continúa detallando soluciones también con el tercer problema que ha surgido dentro de la iglesia. Del capítulo 8 al capítulo 10, el apóstol Pablo aborda sobre el tema de los alimentos sacrificados a ídolos, la adoración a la idolatría. Pablo habla totalmente sobre un tema diferente. Desde aquí hasta el capítulo 10, Pablo analiza sobre el tema de los alimentos y la idolatría. Era un tema delicado. Recordemos que la iglesia en Corinto está compuesta por diferentes culturas como judíos, gentiles, griegos, entre otros. Entonces, ¿qué pasó dentro de la iglesia? Los griegos solían hacer ciertas celebraciones públicas e invitaban a los cristianos gentiles a participar en estas fiestas, en donde servían carne que previamente había sido ofrecida a los ídolos paganos. Entonces, esto era el motivo de la discordia entre gentiles y judíos creyentes. Y también era de tropiezo para los débiles. Entonces la pregunta, ¿qué se debería de hacer si los cristianos deben comer esos alimentos sacrificados a ídolos o no? Porque ellos piensan que los ídolos también son dioses. Pero el apóstol Pablo responde que esos ídolos no son dioses, son simplemente pedazos de madera. Pues si tienen hambre y nadie los malinterpreta, pues cómenlo. Si tienen hambre, hay que comer. Pero si alguien te malinterpreta, no hay que comer para el bien de los débiles. Este era la respuesta de la pregunta de esa iglesia con respecto a los alimentos ofrecidos a ídolos. Es todo lo que trata del capítulo 8 al capítulo 10. Habla acerca de los alimentos ofrecidos a ídolos y también el tema de la idolatría, la consecuencia de la adoración a la idolatría. El apóstol Pablo continúa hablando sobre otros temas, otras preguntas. Del capítulo 11 al capítulo 14, el apóstol Pablo habla sobre el tema de la adoración, de la reunión, porque dentro de la reunión de los miembros de la iglesia también surgieron problemas.
si las mujeres deben cubrirse la cabeza o no, si el hombre debe cubrirse la cabeza para orar o no. La mujer tiene que comportarse igual como el hombre o no. Entonces el apóstol Pablo responde que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. También el apóstol Pablo continúa hablando sobre el tema de la cena del Señor, porque ellos lo celebraban totalmente muy mal. Porque en la iglesia primitiva, cuando celebraban la cena del Señor, está incluida una fiesta, una cena de compañerismo, seguida por la celebración de la cena del Señor. Entonces en la iglesia en Corinto llegó a convertirse en un tiempo de glonotería, quiere decir un tiempo de desórdenes, donde muchos llegaban a comer, muchos llegaban hambrientos, e incluso les faltaban los alimentos para otros. Parece que muchos corintios ricos actuaron muy mal en la mesa del Señor, o en las fiestas de amor, o en la fiesta llamada Ágape, que tenían lugar en mismo con la celebración de la cena del Señor. ¿Qué pasó dentro de la iglesia con la cena del Señor? El rico lo despreciaba al pobre. El rico comía, bebía satisfactoriamente con las provisiones que traía y no permitía la participación del pobre. Así algunos quedaban sin nada, mientras que otros tenían más que suficiente que otros. Entonces este era el problema con la celebración en cuanto a la cena del Señor. Entonces el apóstol Pablo condenó estas acciones y recordó a la iglesia que el verdadero propósito de la cena del Señor es para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también en el capítulo 14, el apóstol Pablo continúa hablando sobre los dones espirituales, el mal uso de los dones espirituales dentro de la iglesia, porque como les dije anteriormente, que en la iglesia en Corinto fue una iglesia muy próspera, una iglesia muy bendecida en cuanto a los dones espirituales, pero ellos se desordenaron con el uso de estos dones. Pablo habla sobre la importancia de saber usar los dones espirituales de una manera muy correcta, porque dentro de la iglesia hubo desórdenes en cuanto al uso de los dones espirituales. Dios llama a la iglesia en Corinto a usar los dones con madurez y amor. Los dones son un regalo de Dios. Los dones sirven para la edificación de la iglesia y no para la fama, para la edificación personal del creyente, no. Entonces hubo desórdenes. Algunos estaban cantando, otros estaban predicando, otros estaban hablando en dones de lenguas. Entonces totalmente hubo desórdenes con respecto al uso de los dones espirituales. Por eso el apóstol Pablo indica en el capítulo 14 al 40, háganse todo decentemente y con orden. No es malo de reunirse, no es malo de glorificar a Dios, pero hay que hacerlo todo en orden. El apóstol Pablo también exhorta a la iglesia de hacer las cosas debidamente, con orden. Es todo lo que trata del capítulo 11 al 14. Porque también dentro de la iglesia llegaron otros falsos maestros enseñando a la iglesia que los muertos no resucitarán. Pero el apóstol Pablo indica que los muertos en Cristo resucitarán. Porque Cristo murió y resucitó
y así serán los muertos en Cristo. En el postrero día ellos resucitarán. Es todo lo que trata del capítulo 15 de 1 Corintios. El apóstol Pablo concluye con el último capítulo, es el capítulo 16, donde habla acerca de una ofrenda para los necesitados, para los pobres, para los cristianos pobres en Jerusalén. Y después habla acerca de una próxima visita en Corinto y por último los saludos finales. Así concluye la carta de Pablo a los Corintios. Una carta muy excelente. Una carta que también va dirigida para la iglesia de hoy. El contexto de esa iglesia, una iglesia con muchos problemas, una iglesia dividida, una iglesia carnal, una joven iglesia con falta de madurez espiritual, una iglesia con muchos problemas. Pero el apóstol Pablo da fuerte exhortación, daba fuerte amonestación a la iglesia para que no se divida, porque Cristo no está dividido. Y el propósito de Pablo al escribir su carta era para que la iglesia se aparte de toda clase de maldad. El propósito de Pablo para escribir a la iglesia era para que la iglesia se separe del error, marcar la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Nosotros, como cristianos, nunca vamos a practicar las cosas que los incrédulos practican, porque nosotros ya somos una nueva criatura. Por eso la iglesia de hoy debe apartarse, debe separarse de toda clase de maldad, porque Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.